Hola y bienvenidos a este video tutorial de inglés. En esta lección vamos a hablar sobre el present simple, el presente simple en inglés. Veremos las formas, los usos y las palabras clave de este tiempo verbal. En primer lugar, vamos a ver las formas del present simple. La traducción en español de este tiempo verbal, cogiendo como ejemplo el verbo trabajar, sería yo trabajo. Vamos a ver las estructuras del present simple para frases afirmativas, frases negativas y preguntas. La estructura de las frases afirmativas, como puedes ver, es sujeto más verbo en infinitivo y en el caso de la tercera persona del singular, al infinitivo le añadimos una S. ¿Qué es la tercera persona del singular? Pues en español es él, ella y también para una cosa. Es decir, en inglés, he, she y it. Para estas personas, entonces, al verbo en infinitivo le añadiremos una S. Veamos la estructura de las frases negativas. La estructura es sujeto más verbo auxiliar do o bien das, si es que el sujeto es la tercera persona del singular, más not, que es la negación en sí, más el infinitivo. En el recuadro de la derecha puedes ver la contracción de do not y de does not, que es don't y doesn't, respectivamente. Veamos por último la estructura de las preguntas. ¿Cómo se pregunta con el present simple? La estructura es do, o bien, si el sujeto es la tercera persona del singular, does, luego sujeto y luego el verbo en infinitivo. Bien, ya hemos visto la estructura teórica del present simple. Ahora vamos a aplicarla conjugando el verbo trabajar en todas las personas. En inglés, trabajar es to work, el verbo work. Para la frase afirmativa yo trabajo y todas las personas diremos I work, yo trabajo. You work, tú trabajas. He, she works, él o ella trabaja. Aquí vemos que es la tercera persona del singular, de la que ya hemos hablado, y que le añadimos esta S a work, al verbo. No es work, sino works. Seguimos. We work, nosotros trabajamos. You work, vosotros trabajáis. Y they work, ellos trabajan. Como puedes ver, todas las personas son iguales, excepto la tercera persona del singular, que lleva una S añadida al infinitivo work. Fácil, ¿no? Para la frase negativa yo no trabajo y las demás personas, vamos a ver toda la conjugación. Negativo. I don't work. Yo no trabajo. You don't work. Tú no trabajas. He or she doesn't work. Él o ella no trabaja. Como ves, en la tercera persona del singular otra vez, a esta le hemos cambiado el don't por el doesn't. Ahora, la S que nos hemos encontrado en la frase positiva, que hemos puesto la S en work, en este caso se encuentra en el auxiliar, que el auxiliar es do, pues se convierte en does y para negar, doesn't. Y ya no se encuentra en el verbo work. Esta S solo aparece en el auxiliar. Si seguimos, we don't work, nosotros no trabajamos. You don't work, vosotros no trabajáis. They don't work, ellos no trabajan. Para la pregunta, ¿yo trabajo? Y las demás personas, ya hemos visto que empezaremos con el auxiliar. La estructura de pregunta se empieza por el auxiliar. Do I work? ¿Yo trabajo? Do you work? ¿Tú trabajas? Does he, she work? ¿Él o ella trabaja? Aquí vemos que la S de tercera persona del singular se encuentra en el auxiliar does y no en el verbo work. En vez de do, does, porque es tercera persona del singular. Esta S tiene que estar. Si seguimos, do we work? ¿Nosotros trabajamos? Do you work? ¿Vosotros trabajáis? Do they work? ¿Ellos trabajan? Bien, vistas las formas del present simple, es importante recordar que para negar y para preguntar necesitamos el auxiliar do. Muy importante, para negar y para preguntar.
do o das. El das si es que el sujeto es la tercera persona del singular, si es él, ella o una cosa. En la negación, do not, que se convierte en don't, se contrae, y does not, que se convierte en doesn't, se contrae. También es muy importante recordar que a la tercera persona del singular le añadimos s al auxiliar, es decir, el do pasa a das. O bien, si no hay auxiliar, esta s la añadimos al verbo. En este caso, work pasa a works. En primer lugar, así tenemos que mirar si hay un auxiliar. Si lo hay, en la tercera persona le pondremos la s en el auxiliar. Si no hay auxiliar, esta s va al verbo. Vamos a ver ahora algunas excepciones a la tabla que hemos visto. Existen algunos verbos que no siguen las normas expuestas, por ejemplo, el verbo to be, que es ser o estar. Este verbo, que es muy importante, tiene una conjugación propia y no usa el auxiliar do o das, muy importante. Es importante recordarlo porque este es un error muy común. Recuerda que el verbo to be no utiliza el auxiliar do o das en ningún caso. Vamos a ver la conjugación del verbo to be en present simple. Para frases afirmativas, I am, yo soy o yo estoy. You are, tú eres o tú estás. He o she is, él o ella es o está. We are, nosotros somos, nosotros estamos. You are, vosotros sois, vosotros estáis. Y they are, ellos son o ellos están. La conjugación del to be para frases negativas, le añadimos el not. I am not. You are not. Aquí lo hemos puesto contraído. Este aren't es el are not. Tú no eres o tú no estás. He, she, is not o isn't, que vemos que es is not contraído. Él o ella no es o no está. We aren't, we are not. Nosotros no somos o no estamos. You aren't o you are not. Vosotros no sois o no estáis. They aren't o they are not. Ellos no son o ellos no están. Para las preguntas, para preguntar con el verbo to be, el sujeto y el verbo se invierten. Es muy sencillo. Cogemos la conjugación en positivo y la invertimos. Invertimos sujeto y verbo. Entonces diremos, am I? ¿Soy yo o estoy yo? Are you? ¿Es él o está él? Is he, she? ¿Es él o ella o está él o ella? Are we? ¿Somos nosotros o estamos nosotros? Are you? ¿Sois o estáis vosotros? Are they? ¿Son o están ellos? Muy bien, es sencillo, solo hay que invertir. Otros verbos que también son excepciones y que no siguen la tabla que hemos visto antes son los verbos modales can, que es poder, must, que es deber, entre otros. Estos verbos tampoco usan el auxiliar do, das y tampoco añaden la famosa s de la tercera persona del singular. Estos verbos modales tienen la misma forma en todas las personas, así que son fáciles. Hasta aquí hemos visto las formas del present simple. Ahora vamos a ver los usos de este tiempo verbal. ¿Cuándo se utiliza el present simple? En primer lugar, para actividades habituales, para referirnos a lo que hacemos habitualmente. Por ejemplo, tenemos la frase I get up at 8 o'clock. Me levanto a las 8. O he goes jogging every Sunday morning. Él va a correr cada domingo por la mañana. Son cosas que haces regularmente. Entonces utilizaremos el present simple. Un segundo uso son las verdades generales. Por ejemplo, the sun always rises. El sol siempre sale. O Muslim people don't eat pork. Los musulmanes no comen cerdo. Es algo que todo el mundo sabe, unas verdades generales. Y por último, el tercer uso son las verdades generales. Por ejemplo, my brother speaks 4 languages. Mi hermano habla 4 idiomas. O our neighbors have a child. Nuestros vecinos tienen un hijo. En este caso, son verdades particulares o realidades particulares.
Estos son pues los tres usos más importantes del present simple. Ahora, sabiendo cuándo se utiliza este tiempo verbal, veamos algunas palabras clave. Son palabras que nos ayudan a saber que tenemos que utilizar el present simple cuando hablamos. Tenemos, en primer lugar, los adverbios de frecuencia. Always, siempre. Usually, normalmente. Generally, generalmente. Regularly, regularmente. Frequently, frecuentemente. Often, a menudo. Sometimes, a veces. Rarely, raramente. Never, nunca. Hardly ever, casi nunca. Otras expresiones de tiempo, por ejemplo, once a year, una vez al año. Every day, cada día. In the evening, por la tarde. At night, por la noche. At 10 o'clock, a las 10. On Saturdays, los sábados. Y por último, la forma interrogativa how often, cada cuánto. Todas estas expresiones están muy vinculadas al present simple, así que cuando aparezcan ya sabrás qué tiempo utilizar. Hasta aquí ya hemos visto lo más importante del present simple, las formas, los usos y las palabras clave. A continuación, lo que vamos a ver son informaciones extra a los apartados ya vistos. Son más detalles y algún aspecto algo más avanzado de lo ya visto. Vamos allá. Más detalles sobre el present simple. En cuanto a la norma de añadir la S a la tercera persona del singular, algunos verbos no añaden S, sino ES. Por ejemplo, watch, que significa ver o mirar, la tercera persona es watches, ES. Finish, terminar, finishes. Catch, coger, catches. Go, ir, goes. Do, hacer, o también el auxiliar para negación y pregunta. La tercera persona es does. También hay que fijarse en la pronunciación. Y otros verbos no añaden simplemente la S, sino que cambian un poco. Por ejemplo, fly, que es volar. La tercera persona del singular es flies. La Y cambia a I latina y luego ES. O por ejemplo, study, estudiar. Studies. La Y cambia a I latina y luego ES. O el verbo have, tener, haber. Este es muy importante. El have cambia a has. Ni haves ni otras opciones. Has. Muy importante. En cuanto a los usos del present simple, además de los mencionados, que hemos dicho que eran las actividades habituales, las verdades generales y las verdades particulares, además de estos, hay unos verbos, los verbos estáticos, que siempre se usan en el present simple, aunque no sigan las normas de uso que hemos visto. Los verbos estáticos son like, que es gustar, love, que es amar o encantar, hate, odiar, want, querer, need, necesitar, believe, creer, etc. Estos verbos estáticos suelen usarse únicamente en present simple, así que cuando te encuentres con uno de estos, recuerda que irá en este tiempo verbal. Y tenemos un uso más del present simple, que es cuando hablamos de horarios o programas. Por ejemplo, my English class starts at 8:30 a.m. Mi clase de inglés empieza a las 8:30 de la mañana. Y hasta aquí la información extra. Por último, sobre todo lo que hemos visto, vamos a recordar una vez más que la S del verbo en la tercera persona del singular se pone solo una vez en el auxiliar, o bien, si no hay auxiliar, en el verbo. Así no sería correcto does he works, porque hemos puesto la S en los dos lugares, tanto en el does como en el works. ¿Y dónde tiene que ir? Si hay auxiliar, debe ir al auxiliar. Lo correcto sería does he work? Pues hasta aquí este tutorial. Espero que os haya servido. Gracias y hasta la próxima.